principal causa de consulta ustedes van a encontrar en su familia, tía, abuela, madre, son las famosas distopías genitales. ¿Y qué son las distopías? Son unas ginecopatías que se caracterizan por un desplazamiento de órganos, ya sea parcial o total, en forma anormal y permanente de los órganos genitales. Para ubicar en una posición anatómicamente, Manu, ¿ibas a preguntar algo? Entonces, el útero bajo es una. Claro. Eso es lo que vamos a hablar. Por eso estoy diciendo, para ubicar el útero en su correcta ubicación, necesitamos de tres cosas: posición, versión y flexión. En la posición, sabemos que el útero está en la pelvis menor. La versión es aquel que se ubica en el compartimiento anterior de la pelvis. Y la flexión consiste en el ángulo que forma el cuerpo del útero con el cuello. Esto es del útero. La relación del ángulo del cuello con el útero, con el cuello. Luego vamos a ver qué son las distopías de posición. Son aquellas que se llaman anteposición y retroposición. Por delante del útero, ¿qué tenemos? Anatómicamente, de la pelvis. A ver, las mujeres, tóquense, ¿qué tienen? ¿Ah? Okay. Ya, la vejiga más arriba. Tópico, se la ha tocado mucho. Tenemos el pubis. Y por detrás, el fondo de saco de Douglas. Entonces, la anteposición, o cuando el útero se inclina hacia adelante y por detrás del pubis. ¿Me entienden? Entonces, cuando el útero se coloca por delante y por detrás del pubis, anteposición. Y la retroposición es aquella que se coloca en la fosa posterior o la fosa sacra, porque detrás del fondo del saco de Douglas está el recto y después está el sacro, como hueso, parte ósea. ¿Sí? Hay la retroposición, es cuando el cuerpo del útero se desplaza hacia la derecha. ¿Cuándo lo vamos a ver? Antecedentes de cirugía. De la derecha, ¿qué podemos ver? ¿De cirugía de qué? Y la sinistroposición es hacia el lado izquierdo. De igual manera, por una adherencia, un embarazo ectópico, de ovario. ¿Estamos? ¿Cuáles son las distopías uterinas de flexión? Hay una que se llama la hiperanteflexión, cuando el ángulo anterior formado entre el cuerpo y el cuello es menor de 90 grados, y la retroflexión es cuando dicho ángulo es menor de 90 grados. Y la lateroflexión son estas alteraciones de distopía y flexión muy raras de encontrar, pero la
hiperanteflexión consiste en que el útero se encuentra más cerca del pubis. De esta manera hay más contacto con el pubis. Eso es la hiperanteflexión. He aquí el problema de muchas mujeres en lo que es la intimidad de las relaciones sexuales. Es ahí lo que se llama ¿cómo se llama el dolor del acto sexual? ¿Seguro? Sí. Cuando hay dispareja es precisamente por la posición del útero. Esto es la vagina. Fíjense que el cuerpo queda aquí en esta posición. Entonces, al penetrar, golpea el útero. Entonces, de cierta manera, muchas mujeres, pocas mujeres, no sé, van a sentir estos problemas. Y de igual manera, cuando es retroposición, cuando el útero está hacia atrás. La depresión. Generalmente son alteraciones de desarrollo o procesos inflamatorios, endometriosis por la adherencia que se produce durante esta patología y los tumores. Se clasifican en grado en cuando se desplaza el ángulo cérvico corporal anterior hacia el cuerpo y el cuello y se ubican en un mismo eje. El fondo del útero se mantiene por encima del promontorio. Entonces quiere decir de que, ¿qué es el promontorio? ¿Qué es el promontorio? Voy a decir al doctor Pereira. Yo creo que con eso ya lo mato. ¿Qué? ¿Querés que le pregunte? Lo llamo ahorita. Tercer tema, canal del parto. Estrecho superior, estrecho inferior y excavación. El promontorio está en el estrecho superior. ¿Y quién lo forma? ¿Cómo es? Mano. Venga. Gabriel. Roger. Es la fusión de la primera sacra con la última lumbar. El promontorio es un parámetro muy importante en lo que es trabajo de parto. El grado 2 es aquella que se orienta hacia el promontorio y el grado 3 es aquella que ya está hacia el sacro. El diagnóstico es a través de un examen ginecológico. ¿Qué es lo que tratamos de buscar? El cuello. Si el cuello está más hacia adelante, si está más hacia atrás. ¿Y de qué manera? ¿Cómo está orientada la vagina? De arriba hacia abajo, un ángulo de 45 grados. Entonces, lo que tratamos de introducir, si al introducir los dedos lo encontramos en la región central, quiere decir que está en una buena posición. Pero si lo encontramos en una posición anterior, quiere decir que nuestro útero está en retroversoflexión. Si está en una posición central, quiere decir que nuestro útero está en anteversoflexión, normal. Pero si nuestro cuello del útero no lo encuentran más abajo y más abajo, esos son los grados de anteflexión. Por eso es que dice primer grado hasta el promontorio, luego segundo y sucesivo. Generalmente son asintomáticos. ¿Cuál es el tratamiento? Si es
asintomático no requiere de tratamiento en sí. Pero se puede corregir a través de técnicas que se llaman ligamentopexia, donde se agarra el fondo del útero y se lo liga hacia el hueso sacro. Es un poco traumático, muchas veces no da muchos resultados, muchas veces se puede observar. Pero en este punto de la distopía hay tres entidades muy importantes que ustedes tienen que saber, que se llaman prolapso. Esta distopía se caracteriza por un descenso de órganos hacia abajo y hacia la vulva, exteriorizándose como la vejiga, la vagina, el recto, el útero o todo en su conjunto. ¿Y qué es el cisto C? Esto lo han escuchado y lo van a seguir escuchando de aquí para siempre. O corpuscle también llamado, es raro y asintomático, es un descenso anterior acompañado por la vejiga, constituyendo lo que se llamará el cisto C. Esto se debe a una lesión de los ligamentos de sostén y de los ligamentos pubo-vésico-uterinos. La parte superior de la vagina se llama piso pélvico. La parte posterior de igual manera se llama piso pélvico. Está cérvix. ¿Y qué me lo puede alterar o qué me lo puede modificar? Partos prolongados, fetos macrosómicos, carenciales, falta de actividad física de una mujer, entonces, al existir una debilitación de la parte superior, va a haber como, vulgarmente digámoslo así, como una hernia, como que se va a abrir. Y por encima del piso pélvico, ¿qué órgano podemos tener? Una vejiga, si eso es lo que estamos hablando. Esto es la vejiga. Entonces la vejiga, con todo su peso, cae en la parte de la vagina. Entonces, cuando la mujer hace un esfuerzo, ¿qué maniobra se llama esa? Cuando ustedes le dicen maniobra de Valsalva. Cierre la boca, que haga esfuerzo. Entonces, al hacer eso, los órganos internos van a tratar de buscar una salida. Tú lo haces en la hernia y en el cisto C. Que dijimos que el cisto C es una forma de una hernia. Entonces, al existir una pared debilitada o al hacer esfuerzo, la vejiga sale o se manifiesta. Y es lo que se mide en grado. ¿Qué dijimos que es el introito? ¿Qué es el introito vaginal? Hace 2 meses que hemos pasado eso. ¿Qué es el introito vaginal? Vamos. Así quieren pasar a ginecología. El introito vaginal es el límite entre órganos internos y órganos externos. Y hay una parte muy importante que la mujer cuida. ¿Cuál es? Ya, ese es el introito vaginal. Entonces el grado 1 es aquel descenso que no alcanza el introito vaginal. El grado 2 es aquella
ustedes a simple vista ven que llega al introito vaginal o está sobre el útero. Y el grado 3 es aquella que sobresale en su totalidad. ¿Vamos? ¿Se entiende? Que es el recto celular. Su nombre lo dice. La parte posterior, al haber un debilitamiento, está la región anal, está el recto. Cuando se produce lo mismo, mismas causas, pero un dato muy importante más. Cuando la mujer tiene mayor dificultad al defecar, eso se llama constipación. ¿Sí? Al realizar mayor esfuerzo, la pared posterior se debilita y el recto puede salir o puede salir a través del mismo ano. Eso se llama recto seco. No confundan con hemorroides, que no tiene nada que ver. O corpuscle posterior, que es el descenso de la mucosa vaginal, que el corpuscle está asociado con un descenso del recto. El bajo es una lesión en cuña y el alto es una lesión a nivel del tabique recto vaginal. El tabique recto vaginal, o también llamado, ¿cuál es el que separa la vagina del ano? Perito. Y el eritrocele es un descenso del fondo de saco de Douglas por una relajación de los ligamentos uterosos. Esto es el útero, esto es el recto y esto se llama fondo de saco de Douglas. Como hay una debilitación de la pared posterior al hacer un esfuerzo, sale el útero y sale el fondo del saco de Douglas. La causa macrosomía fetal, descenso detenido de la presentación, parto prolongado. ¿Y a partir de cuándo decimos que es un macrosómico? ¿Cómo? ¿Por encima de cuánto? 11. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Habla. Hasta en la historia todavía no nació ningún niño de 11 ni de 13 kilos. 4.500 Kilo estoy diciendo. Macrosomía, ¿qué entienden ustedes por macrosomía entonces? ¿Qué es macrosómico? Macrocefálico es otra cosa. Entonces, por encima de 4 kilos se considera un feto macrosómico. Existe otra etiología que se llama histerocele o prolapso uterino, que es el descenso del útero asociado a vejiga y el recto. Y el histerocele es la salida de todo. En ocasiones se exteriorizará la elongación del cuello por una hipertrofia o un alargamiento del cuello. ¿En qué consiste? El alargamiento del cuello es una consideración ya sea patológica o iatrogénica en el momento del parto. ¿Por qué? Porque cuando se producen desgarros a nivel del cuello uterino, ¿qué es lo que hace el útero? Pinza el labio anterior, pinza el labio posterior y lo tracciona. Ese puede ser otro de los efectos, porque tú tienes que dar puntos adentro. Para eso tienes que tenerlo traccionado, que son 30, 40 minutos. Entonces, son otras de las causas que pueden estar relacionadas. Como les digo, traumas obstétricos, factor constitucional y factor trófico, me refiero a la
ejercicios de qué. Ya, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Qué son los ejercicios de qué? ¿Cuántas mujeres van al gimnasio? ¿Quiénes hacen abdominales? Ese es un ejercicio. El ejercicio de qué generalmente se utiliza tanto en problemas como continencia urinaria, donde se hace que la pelvis o el piso pélvico se presente una contracción y luego una relajación. Cuando tú tienes una pelvis no bien desarrollada, todos los órganos internos, por su propio peso, van a caer. ¿Y cuándo se va a ver eso? Porque ahí dice factor trófico. ¿A qué se debe a que nosotros, jóvenes, bueno, ustedes más que yo, tengan el cuerpo que tienen? ¿A qué? ¿Ah? El colágeno en otro lado. ¿A qué se debe que ustedes tengan ese cuerpo que tienen ahora? El músculo. ¿Y a qué? ¿Por qué? Hormonas. Fíjense que toda mujer, posterior a la menopausia, sufre de estos problemas. ¿Por qué? Porque la actividad hormonal que regula el piso pélvico no existe, ya no hay. Por eso es que uno de los tratamientos es la utilización de cremas de estrógeno a nivel vaginal para que otra vez tenga un tono, tenga una dureza, porque si no hay pérdida de orina, salida de útero y así otra cosa. En cambio, el ejercicio de qué? De la contracción del piso pélvico y la relajación. Y eso generalmente lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer ustedes. En el momento que ustedes entran al baño a miccionar, larga y cierra, larga y cierra. Eso es una forma que se llama ejercicio de qué. ¿Cómo se escribe eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de kilo? ¿Qué? Ah, ¿qué? Es como guarima. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Qué fue? Bueno, entonces, el prolapso obedece a qué? A una insuficiencia del piso pélvico, como les dije, por un desgarro del elevador del ano, o por una amplia debilidad a nivel del piso pélvico. La relajación de los medios de fijación, por una atrofia o por una insuficiencia a nivel de la función del ovario. Como les dije, el estrógeno es el principal agente que mantiene la estructura normal de la mama. Alteraciones a nivel de la pared abdominal y el déficit y los múltiples embarazos que puedan estar relacionados a esto. La clínica y la sintomatología dependerá del grado de descenso que pueda tener, como incomodidad, sensación de pesadez, pérdida de orina, como les dije, sensación de peso o de cuerpo extraño a nivel de la vulva. Puede ser vidente o no vidente. Vidente es aquella que tú al examinarla, sin pedirle nada, ya lo observas, pero a través de la maniobra de Valsalva, que es hacer el esfuerzo, ella se exterioriza y siempre
Si hay un descenso o un cisto serio, siempre va a haber un acompañamiento de lo que se llama incontinencia urinaria. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Es la pérdida de orina de forma involuntaria. Y en muchas veces, pregúntenle a sus tías o a su madre si ellas no mojan cuando hacen esfuerzo, cuando tosen, cuando ríen, cuando hacen cosas pesadas. Eso se considera una incontinencia urinaria. Las hemorragias genitales en sí no es a nivel del útero, es a nivel de una lesión del propio cuerpo del útero. Porque si el útero sale al exterior, hay un roce con la ropa. Entonces, este roce hace que haya una úlcera y pueda salir. Dolor lumbar. Imagínense de tener un órgano dentro, que se te salga. La posición que adopta la mujer se llama, cuando una persona adopta una posición para mejorar su dolor, que se llama posición anti-álgica. Entonces ella cambia su postura, cambia su posición para que de cierta manera estos órganos no le afecten en su vida. ¿Cómo es el tiempo? Clínico. No necesitan estudio complementario como una resonancia o una tomografía, no, es clínico. Palpando, inspeccionando, pidiendo que hagan una maniobra. El rectocele también, de igual manera, pidiéndole que hagan una maniobra de Valsalva, y ustedes van a ver que si sale o no sale. ¿Cuál es el tratamiento? Lamentablemente el tratamiento es químico. Dependiendo del grado, podemos utilizar un material que se llama pesario. El pesario es como un sistema de un anillo que se coloca dentro de la vagina y que se incrusta en las paredes de la vagina, como si tú le colocaras una tapa para que no siga bajando. Entonces le colocas como dirían ustedes, no sé qué palabra, un cono o lo que sea para que los órganos no desciendan. Nada, eso se llama pesar. El objetivo del tratamiento es tratar de que los órganos internos queden en su lugar. Pero todo esto está supeditado o está condicionado a la edad de la paciente, a los factores emocionales, a la paridad y a las lesiones que puedan estar asociadas. Lamentablemente un rectocele, hacer una cirugía, tratar de que el resto lo coloques en la parte normal, un poquito complicado. El tratamiento quirúrgico en lo que es el cistocele, hay lo que se llaman las TOT, que son colocaciones de malla transobturatriz, que en una minoría de las pacientes, al colocar la malla en marble, saben que la malla en marble, ¿no?, que es la que se coloca en la hernia, producen alergia, producen rechazo. Entonces, por ejemplo, el tratamiento de la cistocele, del rectocele, del ínterocele o el prolapso uterino son tratamientos tanto quirúrgicos como hormonales. ¿Y qué es una incontinencia? Es la pérdida involuntaria de orina por la uretra en relación a los esfuerzos que ella pueda realizar, y esto se debe a una falla en el mecanismo de contención suficiente durante el reposo por una
abdominal de forma brusca, estornudo, en la tos, en la mesa. La causa: múltiples hijos, hipoestrogenismo por la menopausia, hipotonía pélvica, prolapsos genitales y alteraciones del mecanismo de contención durante el sexo. El diagnóstico es clínico, porque la paciente le va a decir: me morí, literalmente. Hago esfuerzo, me mojo. No puedo correr porque me mojo. Una prueba: colocar una sonda de Foley o pedirle que la paciente tome agua y con la vejiga llena, tú le invitas a que haga esfuerzo y ella se va. Pero no se hace, ya la paciente con lo que le diga ya está hecho. Otros métodos auxiliares es la urografía excretora para determinar si no existe un trastorno a nivel de la uretra, la vejiga, si no hay un doble cálice, un doble uretra. La citoscopía para ver si no hay tumores dentro. Y el estudio urodinámico es para determinar las presiones intraureteral para ver si los esfínteres funcionan o no funcionan. Diagnóstico diferencial con una ignición imperiosa, que es aquella que tenés las ganas de orinar pero no llegaste, pero eso te lo dice la paciente. Alteraciones neurológicas como una espina bífida o dorsal o lesiones a nivel lumbosacro y una leucorrea. ¿Qué es la leucorrea? Salida de secreción. Es un flujo mucoso de aspecto rosado que no es ni infección y que no es ni menstruación y que no es patología. Preventivo: atención correcta del parto para evitar desgarro y lesión. Y médico: ahí está el jefe. Médico, el uso de drogas en las mujeres menopáusicas, y kinésico o de ejercicio o fisioterapia. Los ejercicios de qué? Quirúrgico: retirar el útero, es una histerectomía, porque es un órgano que tiene su peso y por ende va a producir un mecanismo de fuerza. La colposacropexia, la sacropexia, es realizar puntos de sujeción al sacro o así no a los ligamentos útero-sacro lateralizados en la pelvis. No se hace porque